Bueno, hoy tenemos un grupo bien nutrido, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. La hermana Dulvis desde Ciudad Ojeda, allá en Venezuela, Mariela Romero en Homestead, hermano Héctor Santiago, que se ve que va a su trabajo, Dios te bendiga Héctor, Vera Gutiérrez desde Venezuela, Devinson desde Venezuela, Ron Smith aquí en Lakeland, Sergio Peña en Lakeland, Rubén Escobar en Lakeland, Denis Materán por allá por los lados de Orlando. Meilín Reyes aquí en Lakeland, Egdamar Arteaga, mi esposa de aquí desde mi casa, Orlando González desde Orlando, Iris Portillo desde Sur Carolina, Fátima Rivera desde Caracas, Venezuela, Jaguar Reyes desde Lakeland, Mariela Ávila aquí en Lakeland, Betsabe Plaza, Maracaibo, Venezuela y Marjorie. No sé si esta Marjorie debe ser Marjorie, ay, se me olvidó el apellido, sé que empieza con B, Barbaro o algo así, perdóname. Marjorie está asistiendo a nuestra iglesia desde hace algunas semanas y, bueno, me alegra que esté conectada aquí también desde Lakeland. Creo que no se me quedó. Gabriela, ¿le diste la bienvenida a Gabriela Y a Catalán? Gabriela Catalán, pero ahora no Está la veo. arriba. Ah, ya Está está arriba. arriba. Ah, es que se me movió. Gabriela Sí, que se Catalán. movió. Sí, al entrar una persona, las caras se me mueven y yo sabía que estaba Gabriela y pensé que se había ido. Bienvenida Gabriela y bienvenida Lía Terán. Lía Terán desde Alemania. Ella tiene 6 horas de diferencia. Teníamos días que no contábamos con ella porque estuvo de vacaciones con su hija y su esposo en un campamento de jóvenes que me pasó unas fotos maravillosas. Más de 2.000 jóvenes de toda Europa reunidos por allá. Así que bienvenida Lía, nos encanta tenerte aquí hoy de nuevo. Amén, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, hermanos, vamos a materia en Hechos capítulo 11. Ayer quedamos al final en el versículo, si no me equivoco, 17, Hechos 11, y hoy vamos con la continuación de ese capítulo. Sí, quedamos en el versículo 18. Un brevísimo resumen para decir que lo que hablamos ayer fue el reporte que tuvo que dar Pedro, perdón, al llegar a Jerusalén después de haber estado con Cornelio. Fue interpelado por un grupo de personas que no entendían por qué él se había metido en la casa de un gentil, siendo él judío, y por qué le predicó el evangelio a los judíos. Acuérdense del paradigma de que solamente el Evangelio era para nosotros, para los judíos, decían ellos, y enterarse de que le había predicado a unos gentiles y a unos romanos, pues les pareció una locura. Pedro les explicó la razón, cómo Dios trató en todo el proceso, y al final ellos terminan con esta expresión que está en el versículo 18: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Acuérdense siempre esa relación, ese axioma. Si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Si hay perdón de pecados, tenemos vida eterna. Una vez terminado esa parte que vimos ayer, a mí me encanta este cambio de escenas que constantemente Lucas está haciendo. Acuérdense que el libro de los Hechos, al igual que el Evangelio de Lucas, fue escrito por este hombre, Lucas. Y Lucas le está escribiendo esta cronología de eventos a un hombre llamado Teófilo. Al menos le dedicó a él esa cronología. Y esto es como una historia que él va desarrollando. Y a veces, como si fuera una película, nos pasa de una escena a otra. Y aquí terminamos en Judea, en Jerusalén, con Pedro siendo interpelado, y de pronto Lucas nos traslada a otra escena. Y miren cómo comienza el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando, escuchen bien, no hablando a nadie la palabra, sino a quién, a los judíos. Por favor, vayan un momento, si lo desean, a Hechos capítulo 8, versículo 4. Hechos capítulo 8, versículo 4.
¿Por qué es importante ir a Hechos 8:4? Por lo del cambio de escena y la reconexión con esta escena. Observen que en Hechos 8:4, después que Esteban fue apedreado, después que nos introducen a Saulo como un perseguidor inmisericorde de los cristianos, en el versículo 4 de Hechos dice, de Hechos 8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La conexión de esta escena con la siguiente escena, que es el versículo 19 del capítulo 11, Lucas está volviendo a decirnos qué había pasado con esos cristianos que fueron esparcidos. Y lo que hicieron fue que cuando fueron esparcidos producto de la persecución, y en aquella oportunidad decíamos que Dios tiene unas formas muy misteriosas de obrar, usó la persecución para que los cristianos dejaran la comodidad de Jerusalén y salieran a otras partes del mundo a predicar a Cristo. Y aquí lo ratifica Lucas. Iban por todas partes predicando la palabra, pero con una acotación. No se la predicaban a todo el mundo, solamente se la predicaban a los judíos. Así dice el versículo 19. ¿Qué pasa? Esto ratifica el paradigma que todavía no se ha terminado de caer en los que no estaban en Jerusalén y no estaban enterados de Cornelio, no estaban enterados de Pedro, ni estaban enterados. Pero el Señor los va a alcanzar. El Señor les va a mostrar, el Señor va a mover sus corazones para que abran el Evangelio a otras personas, ya que la barrera étnica y la barrera cultural y religiosa ha sido derribada ya. Observen lo que pasa en el versículo 20. Pero había entre ellos, entre los que predicaban, entre los que fueron esparcidos, dice, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Qué quiere decir eso? Que entre esos judíos que estaban predicando solo a judíos, habían judíos que habían nacido o que se habían criado en Chipre y Cirene. Hermanos, deben saber esto. Los judíos pueden ser judíos de nacimiento, es decir, refiriéndonos a su gentilicio. Las personas pueden ser judías porque nacieron en Israel, porque son descendientes de una familia judía y por lo tanto son judíos. Pero también se puede ser judío por religión. A alguien que no es judío, que no nació en Israel, se puede convertir a la religión judía y también en ese caso se le puede llamar judío. Pero realmente aquí lo que está pasando es que habían judíos prosélitos. Un judío prosélito era alguien que se había convertido al judaísmo, había adoptado el judaísmo como su estilo de vida, incluso se circuncidaban y guardaban las fiestas, etcétera, etcétera, y se hacían judíos. Así que cuando Lucas destaca que entre ellos habían judíos de Chipre y de Cirene, lo que está diciendo es que habían judíos, pero con una mentalidad y una cultura griega. Por eso es importante destacarlo porque dice, versículo 20, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué estos hermanos judíos, pero que son de Cirene y de Chipre, que tienen esta influencia griega, cuando entraron en Antioquía rompieron el celofán, dejaron esa práctica de hablarle solo a los judíos y también le hablaron a los griegos? Porque el Espíritu Santo los movió para hacerlo. El Espíritu Santo les indicó que era momento de hacerlo. Además, el Evangelio ya se ha alejado lo suficiente del círculo concéntrico de Jerusalén. Se está cumpliendo de una manera perfecta el plan de Dios de que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antioquía está muy lejos de Jerusalén, aproximadamente a unos 400 o 500 kilómetros hacia el norte. Ya estamos metidos en el continente asiático. Así que en Antioquía están ya demasiado lejos y el ambiente de Antioquía es griego, el ambiente de Antioquía es helénico.
el ambiente de Antioquía es un lugar en el cual la cultura judía no tiene la misma influencia que más abajo. Entonces, ahora la gente, la mayoría de la gente con la que se están consiguiendo son griegos, son helénicos, son gente que no habla hebreo, que no habla el arameo, solamente habla griego, y les empiezan a mostrar a ellos también el evangelio. Versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Había un respaldo de parte de Dios. Había un respaldo de parte del Señor que los estaba dirigiendo y aprobando y bendiciendo en lo que estaban haciendo. Y el resultado de esa aprobación, bendición y apoyo de parte del Señor es que muchos creyeron y se convirtieron al Señor. Versículo 22. Interesante esto que viene ahora. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Quién era el que llevaba el chisme? No lo sé. Pero vamos a ver que en algunas ocasiones estos rumores, estas noticias viajan y llegan a Jerusalén. Alguien llegó a Jerusalén y dijo, hey, ¿saben lo que está pasando en Antioquía? Está pasando que un grupo de los que salieron de aquí perseguidos ya están predicando allá en Antioquía, incluso ya hay varios convertidos, y en Jerusalén, una vez más, se prenden las alarmas, pero ahora por una causa distinta. Cuando supieron que Pedro entró en casa de Cornelio, los de la circuncisión se pusieron molestos y esperaron a Pedro para preguntarle por qué había entrado en casa de un gentil. Pero ahora la preocupación no es esa. La preocupación es quién está discipulando a esa gente. ¿Quién les está enseñando lo que viene después de lo básico, que es la predicación del Evangelio, la conversión? Entonces dice el versículo 23, o final del 22, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. ¿Quién es Bernabé? Un hombre que aparece en el capítulo 4 de Hechos, un hombre fiel, un hombre judío, pero con, igual que Pablo, con un contexto gentil. Él era de Chipre, era oriundo de esta zona donde está sucediendo este cambio y la iglesia creyó conveniente mandarles a Bernabé porque además de que es judío y además de que tiene un contexto gentil en su mente, en su corazón, es de esa zona. Y Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y cuando llegó allí y vio la gracia del Señor, es decir, pudo ver con sus propios ojos cómo la gente griega de su propio pueblo se está convirtiendo al Señor. Entonces lo primero que les dijo es, el Evangelio no es una guachafita, el Evangelio no es una nueva religión, el Evangelio no es una nueva tendencia, el Evangelio es salvación, vida eterna, y es necesario que los creyentes se comprometan con el Señor, sean fieles al Señor. Y esa es su primera exhortación, que sean fieles de corazón al Señor. Versículo 24. Porque era varón bueno, refiriéndose a Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Acuérdense que Pablo era judío. Pablo había nacido en una ciudad llamada Tarso. Y ahora resulta que si nosotros nos vamos, vayan un momentico al capítulo 9 para que volvamos a conectar este punto de la historia. Vámonos al capítulo 9. Ya Pablo se ha convertido, Pablo ha quedado ciego, Pablo ha sido ministrado por Ananías, Pablo empieza a predicar la palabra de Dios en Damasco, la gente le coge odio y rabia porque después de perseguir cristiano ahora se metió a evangélico, se metió a cristiano, lo persiguen y Saulo sale huyendo de Damasco
y llega a Jerusalén y en Jerusalén nadie lo quería. Bernabé logró escuchar su testimonio, Bernabé le creyó, Bernabé se lo presentó a los apóstoles lo recibieron, estuvo con ellos algunos días y observen que en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 9, dice en el versículo 28, refiriéndose a Pablo, después que llegó a Jerusalén, dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahí Lucas nos dice que Pablo se va a Tarso y no sabemos más de él por un tiempo. Y ahora nos vuelve a presentar aquí Lucas como Saulo, que ha sido enviado a Tarso, regresa a la escena. Por cierto, va a regresar prácticamente para no desaparecer más del libro de los Hechos. Pero es importante denotar que la palabra griega que usó Lucas cuando escribió el libro de los Hechos para la palabra buscar a Pablo no fue esa, no, yo te paso buscando. No, y la persona está allí a la mano. No, la palabra buscar significa o sugiere que le costó conseguir a Saulo. Parece ser que Saulo había sido desheredado como consecuencia de su nueva confesión cristiana. Había sido execrado. Fue difícil conseguirlo, pero finalmente lo logró. Y una vez que Saulo fue encontrado, dice que lo trajo a Antioquía. Es interesante lo que Dios hace. Y aquí quiero, porque son las 6:28, hacer énfasis en este punto. Hermanos, Dios es soberano, hace como Él quiere. Dios no necesita de nosotros para nada. Hizo el universo e hizo las cosas más increíbles sin necesidad de nuestra ayuda. Pero es maravilloso ver cómo Dios, en el contexto del Evangelio, nos utiliza a cada uno según nuestros dones y según la necesidad. Ahora se necesita no a un Pedro judío, tosco, limitado culturalmente, lleno del Espíritu Santo, pero con muchas limitaciones. Ahora se necesita judíos que al mismo tiempo tengan una mentalidad griega, que sepan varios idiomas, que entiendan cómo funciona la filosofía y la cultura helénica de la época. Se necesita de hombres con otras capacidades, con otros dones, con otros talentos que Pedro, que Juan y los que habían crecido en el círculo íntimo de Jesús en Jerusalén no tenían. Estaban llenos del Espíritu Santo, Dios los podía usar, pero había unas herramientas que tenían otros hombres. Y Pablo y Bernabé tienen una característica similar. Los dos son judíos, pero los dos también son gentiles. Tienen una mentalidad perfecta para entender la vida misionera, para tener la capacidad de adaptarse a las distintas regiones donde les va a tocar ir y Pablo y Bernabé, sin saberlo, o Bernabé está buscando a Saulo sin saber que en poco tiempo el Señor los va a apartar y los va a hacer una pareja o la primera pareja misionera. Así que cuando Bernabé sintió en su corazón ir a buscar a Saulo, no fue porque se le ocurrió, es que Dios está desarrollando su plan y está llamando al que él necesita para la obra que él específicamente le quiere entregar. Versículo 26. Observen, ¿qué fueron a hacer ahí en Antioquía? Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Para qué? Dice, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Observemos el desarrollo de esta historia. Primero, muchos judíos con mentalidad griega fueron y predicaron la palabra en Antioquía. Número dos, luego Bernabé los afirma diciéndole, hey, ustedes se convirtieron, tienen que ser fieles al Señor, pero todavía les falta mucho.
Y eso fue lo que trajeron Pablo y Bernabé. Los enseñaron por un año la palabra de Dios. Y a los cristianos por primera vez se les llamó así en Antioquía. Debo decir, con esto termino, que en Antioquía, en ese mote, ese apodo de cristianos era algo despectivo. Llamar cristianos a los seguidores de Cristo era llamarlos del partido de Cristo, del grupo de Cristo. Algunos dicen que significaba Cristo chiquitico. Eso que en algún momento fue ofensivo, luego los cristianos lo adoptaron como la etiqueta más hermosa que alguien puede tener, y es llamarse cristiano. Por eso, no aceptemos que somos cristianos por el simple hecho de creer intelectualmente en Cristo. Somos cristianos si somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos hace cristianos no es nuestra confesión verbal, sino que esa confesión verbal sea o se compadezca o sea compatible con nuestro estilo de vida. Y termina el versículo 27 diciendo, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada. Un profeta de esa época era un hombre que hablaba la palabra de Dios. Y dice, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. La iglesia de Antioquía no solamente creyó, no solamente creció, sino que la iglesia de Antioquía sintió el deseo de bendecir, de ayudar a aquellos que estaban necesitados. Y cuando supieron por medio de estos profetas que el Señor anunciaba un hambre fortísima que se iba a dar en Jerusalén, lo cual está comprobado en la historia, entonces ellos recogieron una ofrenda y con Bernabé y Pablo la mandaron a Jerusalén para suplir las necesidades. Así que creer en el Evangelio no solamente es decir yo soy cristiano, yo creo en Cristo, sino también obrar, ser sensible a la necesidad de otros que lo necesitan, que lo requieren. Hermanos, son las 6:34. Me gustaría saber si hay alguna cosita que decir brevemente porque estamos sobre la hora a cerrar. Pastor, buenos días. Adelante, Mariela. Mariela, Entonces, dime. podemos ver aquí, pastor, cómo una iglesia, o sea, yo sé, estoy con su mente de pastor, ¿no? Una iglesia no solamente se debe medir, ¿verdad?, por cuántas personas tenga, por cuántas personas concentren, ¿ok? Sino por cuántas personas en verdad llegan a Cristo, permanecen fieles y crecen como discípulos. Porque si no crecemos como discípulos, Ujú, ujú. debemos ser como discípulos. O sea, creo que el objetivo de la iglesia fundamental, que me parece, o sea, el discipulado tiene una importancia grande. Cuando dice la palabra, ¿verdad?, que estuvieron allí por un año. Y si estuvieron allí por un año, fue formándose como discípulos. O sea, que tenemos que ser discípulos maduros. Necesitamos ser discípulos maduros. Y lamentablemente nuestra iglesia están llenas de personas con, ¿cuál es la palabra? Yo solo escucho, sí, activistas, son activistas, ¿ok? Son activistas cristianos, pero se necesita que verdaderamente seamos discípulos maduros. Y eso solo lo podemos conseguir a través del discipulado. Amén, amén. Esa creo que es la clave de todo esto que nos muestra este pasaje. Rubén Escobar iba a decir algo. Sí, buenos días. Quería resaltar el movimiento del Espíritu Santo en estos pasajes, cuando la iglesia envía a Cornelio a supuestamente ayudar, a preparar. Él llega y dice que se maravilla de la gracia de Dios. Ya Dios estaba trabajando y parece ser que lo que le queda decir a él: manténganse, resistan, una palabra que lo repita mucho la Biblia desde el principio: sean valientes, sean fuertes, echen para adelante.
Entonces, es muy importante tener presente que Dios hace y que nosotros también hacemos, pero en los lugares donde tenemos que trabajar y analizarnos que las palabras estén en sintonía con el corazón. Es el método, o es un método para saber dónde está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Sintonía, palabra, lo que hable la boca con lo que se siente en el corazón. Amén. Interesante eso que destacaba Rubén. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, vio la gracia del Señor. ¿Qué quiere decir que vio la gracia del Señor? Que vio cómo Dios estaba salvando a la gente. Amén. Y el primer paso después de eso fue permanezcan fieles al Señor. Pero sabiendo que eso no era, ahí no terminaba todo, fue a buscar a Saulo, lo trajo y estuvieron con ellos un año, lo que destacaba Mariela, para disipularlos y dejarlos allí con firmeza. Bien, hermanos, son las 6:38, se nos fue la mano hoy, pero creo que estuvo bien buena la clase. Gracias a Gabriela, gracias a Héctor, gracias a Dulby, gracias a Mariela Romero, gracias a Bexeba, gracias a Junior, gracias a Vera, gracias a Devinson, gracias a Ron, gracias a Sergio, gracias a Rubén, a Denis, a Meilín, a Igdamar, a Orlando, a Iris, a Fátima, a Howard, a Mariela Ávila, a Betsabe Plaza, a Marjoris, a Lía, a Mariela Salazar. Tengo una persona conectada que dice usuario de Zoom. Me gustaría saber si todavía no se ha desconectado, creo que no, que nos diga su nombre si puede. Creo que les he dado la bienvenida a todos. Mariela Salazar estaba por allí, sí, ya la saludé. Así que bueno, hemos terminado. Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Pórtense bien. Chao. Hasta mañana.